Yo se los quiero decir, yo como rockero, cuando traía mi pelo largo, a mí se me hacían nerds los tipos que estaban dentro de la iglesia. Se me hacían no, ñoños o tontitos. Ya están cantando y jajaja, jijiji. Yo pensaba eso. Yo hoy soy pastor y tengo que hablar con jóvenes, tengo que enseñarle a jóvenes. Aún patino con jóvenes de la iglesia. Bueno, en la iglesia no hay jóvenes que patinen, pero tengo jóvenes con los que estoy patinando, les estoy enseñando a patinar en la skate. Y estoy con ellos y nunca pongo una, ¿cómo se llama? Una entrada, un detente tú porque no me caes bien. Todas las personas tienen esa capacidad de asistir a esa iglesia y de que nosotros no podamos ponerles un alto. Y si una persona de una tribu urbana quiere entrar a la iglesia y empieza a conocer de Dios, se dará cuenta de que los que están allá adentro no son tañoños después de todo. Son gente diferente que ha conocido una manera diferente de expresarse. Si ven en lo de arriba, es el vaquero. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las películas de vaqueros que cuando llegaban los apaches, se ponían en círculo, ¿sí recuerdan? Hacían un círculo, una caravana los vaqueros para no dejar pasar a los indios, a los apaches y detenerlos. Y lo que pasa en la iglesia es lo mismo, llega una tribu o cualquier otra personalidad y lo que queremos hacer es primero darle unos trancazos con la Biblia, con folletos evangelísticos, hacer que primero se arrepientan, que cambien, que dejen de ser lo que sean, antes de invitarlos a poder estar dentro de la iglesia o a participar en ella. Yo me bauticé con mi pelo largo. Mi iglesia tuvo la gran capacidad de apertura para que yo cuando me estaba bautizando, yo me bautizara con mi pelo largo. Y para muchos sería eso, terrible. Conozco iglesias que esto es algo terrible, pero yo veía que el corazón de mi pastor anhelaba que Dios me salvara, que me quitara del lugar donde yo estaba. Y ningún cabello largo, ni ninguna música, ni ninguna calavera que yo trajera en la espalda o en el pecho iba a impedir que Jesucristo me salvara. Y Él permitió que yo fuera a ese bautismo con el pelo largo. Él permitía que yo en ocasiones llegara a la iglesia tomado. Y Él oraba conmigo y oraba por mí. Y siempre vi que el corazón de Él era que yo pudiera ser rescatado por el Señor Jesucristo. Imagínense qué hubiera pasado en mi vida si este hombre la primera vez que me vio alcoholizado me hubiera impedido entrar a una iglesia. No estaría aquí. El hermano Dan me conoció cuando yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Quiero irme a estudiar para ser misionero. Él me conoció con el pelo largo y le dije, nadie me da permiso, o sea, no me quieren dar una carta de que tú vas a ser llamado para ser pastor. No creían que yo lo pudiera hacer por mi forma de ser, por mi pelo largo. El hermano Dan me dijo, no te preocupes, vente sin carta, vente, aquí te esperamos. Llegué aquí y aquí me corté el pelo, hermanos, cuando yo entré a este seminario. ¿Qué impidió? Nada lo impidió. Dejaron que la obra de Dios hiciera en mi vida, no me empezaron a cortar las alas, no me quitaron nada, al contrario, hubo una apertura de estas personas que creían en Cristo para mi persona. Y empecé, hermanos, a cambiar mi vida. Aún sigo del gusto de la música rock ahora cristiana, conozco los grupos más pesados de música secular, ya no los escucho, ya no trato de escucharlos, escucho música rock cristiana, cuando puedo, a veces no estoy oyendo, dibujo para un periódico, para Tlaxcala, tengo mi trabajo como caricaturista del periódico Tlaxcala, donde nuestra hermana Mimi trabaja y ha sido mi compañera de trabajo durante 8 años y también miembro de la iglesia que yo estuve teniendo en Tlaxcala. Igual que su hija, igual que Fátima, conocen mi trabajo como dibujante y como pastor de una iglesia. Y me ha dado la apertura, hermanos, de poder acercarme a jóvenes con una idea diferente, a jóvenes en alcoholismo, a jóvenes en drogadicción, a jóvenes con gustos musicales, a jóvenes que les gusten las historietas, a jóvenes que puedan gravitear. ¿Por qué? Porque yo hice todo eso y yo conozco eso. Si yo fuera como estas personas que en el último dibujo ustedes ven, parece que Jesucristo tiene guaruras, y que no dejan acercarse a nadie si ellos no lo deciden.
Tenemos una serie de pastores guaruras, ¿ah? Cuidadores de gente y de muchachos que no dejan que la gente se acerque a Dios, que no se acerque a Jesucristo. Pero lo que nosotros conocemos desde los 70, desde los 60, cuando se empezaron a iniciar estas tribus urbanas en la música, que principalmente fue la música rock en aquellos años, que se inician las tribus urbanas con la música rock y sus derivados, y ya después podemos añadir a los recientes como reggaetoneros o de las bandas o X o Y o Z. Pues hermanos, hasta ahorita he visto la apertura de Dios en mi vida y la capacidad que Dios tiene para hacer que muchachos como yo y como ustedes sean transformados para su gloria, sin dejar nuestra forma de carácter a un lado. Gracias, hermanos. Bueno, interesante lo que el hermano acaba de compartir. Van haciendo por ahí sus cuestionamientos y posteriormente nos los van pasando. Bien, vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Gregorio. Hermano, perdón. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en un tema, yo pensé más interesante o que iba a atraer la atención de más personas. Es un tema en el que todos nos vemos involucrados, escuela, lugar donde vivimos, aún dentro del mismo hogar, porque tiene que ver no únicamente con una filosofía, una manera de pensar de cada uno de estos grupos, al que ya se ha hecho mención en la exposición de nuestro hermano Carlos, sino que tiene que ver con todas las áreas de la vida. Tienen cada uno de estos grupos su manera de expresarse, y en esas formas de expresarse hablamos de moda, la forma de vestir, el vestido, el calzado, hablamos del peinado, cada uno mostrando a través del peinado también su ideología, su carácter, su rebeldía, su retraimiento. Hablamos también en cuestión de maquillaje, ya no únicamente cuestiones de vestimenta, sino de maquillaje, y lo podemos notar en los grupos actuales como los emo, ¿verdad? Los darketos, grupos que utilizan mucho el maquillaje facial, el maquillaje corporal, ya no únicamente los tatuajes de los grupos de heavy metals en los años anteriores. Entonces vemos cómo esto nos está invadiendo, llega a nosotros, llega a ustedes, en todo lugar donde estemos en la sociedad. Otro factor importante para el extendimiento de estos grupos en la actualidad es la situación de que ahora ya no se manejan verdades absolutas, se manejan verdades relativas. Cada uno cree verdad lo que él piensa. Así lo que yo opino puede ser verdad para mí, aunque para él no sea verdad, y ustedes lo han podido notar. Si tú eres una persona cristiana con convicciones y le has compartido a algún compañero o alguien te ha compartido el evangelio, entonces puedo decir, bueno, pero yo no creo que esto sea así. Y ese creer es una opinión que tú externas, en la que tú estás viviendo y estás convencido de lo que tú dices, lo que tú piensas es verdad. Y es esta ideología de todos estos grupos. Cada uno maneja su verdad, cada uno maneja su filosofía de la vida, y son verdades para ellos. Sin embargo, cuando lo llevamos al contexto real de la vida, encontramos que son cosas relativas, que no se sujetan a lo que verdaderamente encontramos en la vida y sobre todo en la palabra de Dios como cosas verdaderas. Y entonces hay un subjetivismo de todas estas cosas, de todo este pensamiento del ser humano. Sin decir la situación de que si tú rechazas a alguien, ahora ya eres una persona que estás haciendo distinción, ¿sí? Ahora ya no hay esa distinción de grupos de personas como la había anteriormente. Ahora todos tienen un valor. Cuando tú te opones a alguien, tú ya estás tachado como una persona que no estás siendo abierta, como una persona que no eres capaz de convivir con los demás. Entonces todo esto ha proliferado, estas tribus urbanas que han crecido y han ido creciendo y se van a ir mezclando y van a llegar a ser mucho mayor en número y en expresión. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real de las tribus urbanas?
bien, no es únicamente una ideología,